לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבור אחד ישמענו אלהם מיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Parashat Yitro. Estamos al pie del monte Sinai, prestos y prontos para recibir la Torá, específicamente los Aseret Adiberot. La pregunta de esta semana no es menor y ya se la han formulado grandes e ilustres pensadores, y nuestro saludo para el compañero que envía esta pregunta y nos dice: ¿cómo puede ser que la parashá de los 10 mandamientos tenga el nombre de un personaje ajeno a nuestra historia, alejado de nuestra tradición, una persona que no pertenecía a la casa de Israel? Y es más, agregamos a este cuestionamiento: ninguno de nuestros patriarcas ni grandes próceres de la historia del pueblo de Israel han tenido ese privilegio único que tiene Yitro, el suegro de Moshe. Vamos a ver que en realidad, si bien ya el Midrash se encarga de expresarnos quién era Yitro y nos cuenta que cuando el faraón quiso proceder a destruir al pueblo de Israel, que tenía 3 asesores, uno de ellos era Yitro, quien dijo y señaló que estaba en desacuerdo con el hecho de arrojar a los niños al Nilo, y por eso fue premiado en ser pariente directo con Moshe. No vamos a entrar en estos pensamientos midrashicos. Quería hacer referencia a una palabra, y lo diremos en hebreo: Milá Yehidait, palabra única que se utiliza en todo el texto bíblico y que hace referencia específica a Yitro. Vamos a ver que cuando llega Yitro a reunirse con Moshe, y aquí que se acercó y le dijo: soy yo tu suegro, se volvieron a saludar, y le contó Moshe a su suegro todas las maravillas que habían ocurrido al faraón y a Egipto por causa de Israel, y todas las vicisitudes que encontraron en el camino y que Hashem nos salvó. Y el versículo 9 de este capítulo 18 utiliza una palabra: Vayihad Yitro. Vayihad es una palabra que no tiene parangón en todo el Tanaj. ¿Qué significa? Nos trae magníficamente nuestros exégetas
que se le hizo todo el cuerpo hadudim. Le agarró tal estremecimiento emotivo a Yitro por lo que escuchó de lo que había ocurrido con el pueblo de Israel. La magnificencia de los acontecimientos, y no tuvo otra cosa mejor que hacer Yitro, y dijo: Vayomer Yitro, Baruch Adonai, bendito es el Creador, Asher Itzil etchem miyad Mitzrayim umiyad Paró, porque los salvó a ustedes de las manos de Egipto y de manos del faraón, Asher Itzil etam mitachad yad Mitzrayim, que había salvado al pueblo de las manos de Egipto. Atayadati, ahora yo sé, Ki Gadol Adonai Mikol HaElohim, ahora yo sé que Hashem, vuestro Señor, nuestro Señor, es el más grande entre todas las deidades, etcétera, etcétera, etcétera. E hicieron ahí, ofrecieron una ofrenda. Vamos a ver, y traspolando en el tiempo y en la historia, podemos observar, tuve en un encuentro alrededor del libro hace unos días, ¿para quién había sido entregada la Torá? Uno de los que nos acompañaba en la mesa y dijo: la Torá fue dada para los tzadikim, para que disfruten de su luz, etcétera, etcétera, etcétera. Una postura, vamos a llamarla, muy religiosa. Pero en realidad, la Torá fue dada para toda la humanidad. Si bien el pueblo de Israel es aquel que la recibió, aquel que dijo: haremos y entenderemos, la Torá no es patrimonio exclusivo del pueblo de Israel. Y nos cuenta de un no yehudí que se llamaba Yitro, que el estremecimiento de él ameritó la utilización de una palabra que para ningún otro hombre en la historia de la Biblia fue utilizada. Yo quiero decirles que conozco, por las funciones que nos competen, gente que cuando abre este libro también se emociona hasta el estremecimiento. Es que las palabras que son verdad son un flechazo al corazón y una ráfaga de luz para las mentes humanas que están atentas a recibir con humildad, con cariño, con inocencia estas enseñanzas. Le ocurrió a Yitro, ese mérito de Yitro le dio la oportunidad de que los 10 mandamientos, los pilares de la civilización occidental, estén incorporados en su relato. Dicen, y así enseña el Midrash, que Yitro, al igual que muchos en la antigüedad, había servido a todos los dioses. El mismo faraón, cuando vino Moshe a hablar en el nombre del Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob, dijo: no conozco a ese Dios y tampoco lo escucharé. Todo lo contrario lo vemos en Yitro, que era sacerdote de Midian y fue perseguido por su propio pueblo, por su propia tribu, por haber cambiado su posición y por haber visto con los ojos del estremecimiento personal y el entendimiento profundo de
acontecimientos que ocurrieron alrededor de él, y cada uno de nosotros tiene acontecimientos propios, tiene vivencias personales. No quiero llegar a esas vivencias trascendentales y místicas, porque como digo siempre, la Torá se encarga del más acá. Hay otros vendedores de fantasías religiosas que nos venden temas del más allá. Y es por eso precisamente que la Torá nos pone en el nombre de Yitro, Joten Moshe, que había escuchado, no que había visto. Vamos a ver, y lo vimos la semana pasada, que los propios hijos de Israel, que habían sido testigos oculares, vivenciales de las grandes maravillas, les costaba creer. Volvamos a Egipto. Recordamos la olla de carne, las sandías, los quilluim, como dirá más adelante, los calabacines, las comidas que comíamos en mesas paganas y ajenas. Sin embargo, cuando llega Yitro, se emociona por lo que escucha. Hay que saber escuchar. La palabra que inicia esta parashá es Vaishma Yitro. Nos dice quién era. Era un sacerdote de Midian, que a la postre, Joten Moshe, fue el suegro de Moshe. Todas las cosas que había hecho Hashem con Moshe y con su pueblo de Israel, la salida de Egipto. Vamos a ver que la salida de Egipto es parte de nuestro yo, de nuestro ser nacional. Y alevai, y ojalá que muchos de los hijos de nuestro pueblo, primero, abramos el libro, y segundo, nos emocionemos esta emoción que deja secuelas en la piel de estremecimiento, ponerse esa piel de gallina, porque eso significa que estamos entendiendo la verdadera dimensión que tiene la historia de nuestro pueblo, siempre de la mano del Creador, y mirando alrededor qué es lo que está pasando. Yitro lo hizo, lo consideró y no tuvo más que palabras de alabanzas para el Creador. Con eso le bastó para ser merecedor y propietario de los 10 mandamientos en su relato semanal. Que tengan todos Shabbat Shalom y hasta la próxima. ישמר השבת, אל ישמרני, כי ישמר השבת